17 contradicciones y el fin del capitalismo. Escrito por David Harvey. Segunda parte. Las contradicciones cambiantes. Contradicción 13. Reproducción social. En un tiempo ya pasado, se podía decir razonablemente que al capital no le importaba un comino las necesidades y carencias de los trabajadores, dejando a la iniciativa e ingenio de estos su reproducción biológica, psicológica y cultural, a partir del salario mísero que les proporcionaba. Los trabajadores se sometían en su mayor parte porque no tenían otra opción. Esta era la situación con la que se encontró Marx, y probablemente fue por eso por lo que dejó a un lado la cuestión de la reproducción social de la fuerza de trabajo en su teorización de la economía política del capital. Pero dicho con mucha sencillez y sin entrar en honduras, si los trabajadores no se reproducen o están condenados a una muerte prematura en las minas y en las fábricas, o se suicidan debido al agobio que sufren, como viene sucediendo regularmente en las fábricas chinas, y si el fácil acceso del capital al excedente de mano de obra se ve bloqueado de algún modo, entonces tampoco se puede reproducir el capital. Marx reconoció este peligro cuando explicó claramente por qué había que poner límites a la exorbitante duración de la jornada laboral y las asesinas tasas de explotación, y que la legislación estatal sobre esta cuestión era tan importante para proteger la reproducción del capital como para proteger la vida de los trabajadores. La contradicción entre las condiciones requeridas para asegurar la reproducción social de la mano de obra y las necesidades para reproducir el capital han estado siempre presentes, aunque fuera en forma latente. Pero durante los 2 últimos siglos ha evolucionado hasta convertirse en una contradicción mucho más destacada y compleja, cargada de posibilidades peligrosas y llena de manifestaciones y consecuencias de gran alcance, aunque su desarrollo geográfico sea muy desigual. Esta contradicción cobró mayor importancia con el auge del sistema fabril y la creciente complejidad de los sistemas de producción capitalistas. Mientras que las habilidades tradicionales de los artesanos perdían importancia, el capital se interesó mucho más por la disponibilidad de una mano de obra modestamente educada, alfabetizada, flexible, disciplinada y lo bastante aquiescente como para cumplir la variedad de tareas que se le encomendaban en la era de las máquinas. La inserción de cláusulas relativas a la educación en la Factory Act, Ley de Fábricas inglesa, en 1864, señalaba ese creciente interés del capital por las capacidades y habilidades de los trabajadores, que suponía intervenciones limitadas en la vida de estos fuera de las fábricas. En el conjunto del capitalismo, esa preocupación por la reproducción de una fuerza de trabajo de determinada calidad coincidía en muchos lugares del mundo con un proyecto político asumido por la burguesía reformista para crear una clase obrera respetable que se abstuviera de los disturbios y revoluciones y sucumbiera ante las salamerías que el capital les podía ofrecer. El desarrollo de la enseñanza pública, junto con el socialismo de gas y agua corriente que prevalecía políticamente en muchos países del mundo capitalista, mejoró ciertamente la suerte de los obreros con un empleo regular y lo hizo de tal modo que permitió la ampliación de la representación política, el derecho de voto y con él cierta influencia en la política pública hasta llegar al sufragio universal. El creciente interés por la instrucción de la mano de obra y la movilización de recursos financieros para llevar a cabo esa tarea ha sido un rasgo importante de la historia del capital, aunque tampoco era desinteresado ni se ha desarrollado sin complicaciones derivadas de la dinámica de la lucha de clases entre el capital y el trabajo, ya que lo que estaba en cuestión, como se señaló anteriormente, es que le interesa realmente al capital que los trabajadores aprendan y qué es lo que la clase obrera realmente necesita y desea conocer. En Inglaterra y Francia, por ejemplo, el trabajador autodidacta era una espina permanente en el costado del capital, dado a ideas socialistas utópicas, a menudo tremendamente subversivas en torno a posibles alternativas al modo de vida que el capital ofrecía y que se disponía a emprender acciones políticas, cuando no revolucionarias, para dar vida a alguna de ellas.
La increíble proliferación de folletos y sectas sediciosas y utópicas en Francia durante las décadas de 1830 y 1840, asociadas con nombres como los de Fourier, Saint-Simon, Proudhon, Cabet, etc., tenía como homóloga al otro lado del canal una literatura más sombría, pero también persistente sobre los derechos de los trabajadores, la necesidad de poner en pie instituciones y organismos de solidaridad como los sindicatos y diversos modos de agitación y organización política. Cartismo, que contaba con un apoyo al menos parcial de pensadores y practicantes utópicos como Robert Owen. Si eso era lo que iba a aportar la educación de la clase obrera, entonces el capital no la quería en absoluto. Pero frente a la persistente búsqueda de autoemancipación por parte de al menos un sector influyente de la clase obrera, el capital tuvo que inventar algo para sustituirla. Como decía Mr. Donwy en Donwy and Son de Charles Dickens, él no tenía nada que objetar a la educación pública con tal que enseñara al trabajador su lugar en la sociedad. En cuanto a Marx, aunque criticó gran parte de la literatura socialista utópica, la estudió a fondo y trató por su parte de crear un campo de conocimientos anticapitalistas que sirviera como fuente de ideas para la agitación de ese tipo. No permitiría a Dios que los trabajadores leyeran aquellos materiales. Aunque la educación pública ha hecho mucho por satisfacer la demanda del capital de conformismo ideológico combinado con el ejercicio de habilidades adecuadas al estado de la división del trabajo, no ha erradicado el conflicto subyacente, lo que se debe en parte a la intromisión del Estado para intentar forjar una identidad y una solidaridad nacionales por encima de las clases, enfrentada a la querencia del capital por cierto tipo de individualismo cosmopolita desenraizado que debería asumir tanto los capitalistas como los trabajadores. Ninguna de esas contradicciones del contenido de la educación pública puede resolverse fácilmente, pero eso no resta valor al hecho simple de que la inversión en educación y formación es una condición sine qua non para mejorar la competitividad del capital. Una gigantesca inversión en educación ha sido, por ejemplo, un rasgo distintivo del reciente desarrollo de China, como lo fue antes en Singapur y otros estados de Asia Oriental. Y fue así porque la rentabilidad del capital se basaba cada vez más en la creciente productividad de una mano de obra muy cualificada. Pero como sucede tan a menudo en la historia del capital, la educación acabó convirtiéndose también en un gran negocio. Las asombrosas incursiones de la privatización y el pago de tasas en lo que había sido tradicionalmente una enseñanza pública y gratuita han impuesto cargas financieras a la población al hacer que los deseos de dar educación a sus hijos tengan que pagar por ese aspecto clave de la producción social. Las consecuencias de crear una fuerza de trabajo instruida, pero fuertemente endeudada, pueden tardar mucho en revelarse. Pero a tenor de las batallas callejeras entre estudiantes y policías en Santiago de Chile, desde 2006 hasta el día de hoy, provocadas por la cara privatización de la enseñanza superior, eso también será probablemente una fuente de descontento y conflicto allí donde se intente poner en práctica. La creación de una fuerza de trabajo altamente productiva dio lugar a la teoría del llamado capital humano, que es una de las ideas económicas vigentes más disparatadas que cupiera imaginar. Encontró su primera expresión en los escritos de Adam Smith. Tal como él argumentaba, la adquisición de talentos productivos por parte de los trabajadores mediante la educación, el estudio o el aprendizaje supone siempre un gasto real, destinado a la preparación del sujeto que los adquiere, y viene a ser como un capital fijo y realizado, por decirlo así, en su persona. Así como esos talentos forman parte del patrimonio del individuo, de igual suerte integran el de la sociedad a la cual aquel pertenece. La destreza perfeccionada de un operario se puede considerar bajo el mismo aspecto que una máquina o instrumento productivo que facilita y abrevia el trabajo y que, aunque ocasiona algunos gastos, los retorna acompañados de un beneficio. La cuestión, por supuesto, es quién paga la factura por la creación de tales talentos: los trabajadores, el Estado, los capitalistas o alguna institución de la sociedad civil, como la Iglesia.
y quien obtiene los beneficios o el lucro, en palabras de Adam Smith. Evidentemente, una mano de obra cualificada y bien entrenada podría esperar razonablemente un mayor nivel de remuneración que la que no lo está, pero eso no es más que un legajo eco de la idea de que un salario más alto es una especie de ganancia por la inversión que los trabajadores han hecho en su propia educación y habilidades. El problema, como señaló Karl Marx en su acerba crítica de Adam Smith, es que el trabajador solo puede realizar el mayor valor de esas habilidades trabajando para el capital en condiciones de explotación, de forma que en definitiva es el capital y no el trabajador el que cosecha el beneficio de la mayor productividad del trabajo. En tiempos recientes, por ejemplo, la productividad de los trabajadores ha aumentado, pero la proporción que se les cede de lo producido ha disminuido. En cualquier caso, si lo que el trabajador posee auténticamente en forma corpórea fuera capital, señalaba Marx, podría tumbarse y vivir de los intereses de su capital sin trabajar un solo día. El capital, como relación de propiedad, siempre tiene a su alcance esa opción. Por lo que yo sé, la principal consecuencia de la resurrección de la teoría del capital humano, realizada por Gary Becker en la década de 1960, fue enterrar la importancia de la relación de clase entre capital y trabajo y hacerla aparecer como si todos fuéramos capitalistas que obtenemos distintas tasas de beneficio de nuestro capital, humano o de otro tipo. Si los trabajadores reciben salarios muy bajos, se podría entonces argumentar que eso solo refleja el hecho de que no ha invertido suficientes esfuerzos en construir su capital humano. Y solo sería culpa suya que se les pague tan poco. No cabe, pues, sorprenderse de que las principales instituciones del capital, desde los departamentos de economía de las universidades hasta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, abrazaran calurosamente esa ficción teórica por razones ideológicas y no por sólidas razones intelectuales. Esas mismas instituciones han acogido, más recientemente de modo parecido, la maravillosa ficción de que el sector informal de la reproducción social que prevalece en muchas ciudades del mundo en vías de desarrollo es de hecho una bullante masa de microempresas que solo necesitan cierta dosis de microfinanciación, con tasas de interés usurarias que se embolsan al final las principales instituciones financieras para convertirse en miembros de pleno derecho de la clase capitalista. Por esas mismas razones estoy muy en desacuerdo con la caracterización de Bourdieu de los talentos personales, que son sin duda de gran importancia en la vida social, como una forma de capital llamada capital cultural. Aunque no se puede objetar el papel de tales talentos como confirmación del estatus alcanzado en nuestra sociedad, con lo que contribuye a la reproducción de las distinciones de clase en el curso de la reproducción social, tratarlos como una forma de capital en el sentido en que estamos utilizando aquí, ese término es confuso, por no decir perverso. Supondría algo equivalente a decir que existe cierta forma de acumular riqueza y renta monetarios aprendiendo a apreciar a Scarlatti si uno es francés o Snoop Dogg si uno es estadounidense, donde sí entra la idea de capital cultural, pero no es eso lo que preocupa a Bourdieu. Es en la creciente importancia de las marcas y de la mercadotecnia en la comercialización de artículos y lugares a fin de asegurar una renta de monopolio, como en el caso de grandes vinos o destinos turísticos. Pero ahí se trata de la elaboración de símbolos de distinción que cuando tienen éxito pueden constituir una fuente permanente de rentas de monopolio y ganancias monetarias. La diferenciación del producto para señalar que mi pasta dentrífica es única y especial ha sido siempre una forma de evitar el efecto nivelador del intercambio en el mercado. ¿Quién inventa el mundo simbólico que hay tras la marca comercial de artículos y lugares? Algo vital para la publicidad actual y el sector del turismo convierte en un gran negocio la manipulación de los deseos humanos para obtener ganancias monetarias que van a parar, por supuesto, a los bolsillos de los capitalistas que encargan esa ideación de marcas para sus productos, a cuyas cualidades se asignan ciertamente signos de clase e incluso imágenes seductoras de género.
El capital utiliza sin duda tales signos de distinción en sus lanzamientos y campañas de venta, pero eso no significa que la distinción sea una forma de capital, como propone Bourdieu, aunque a menudo dé lugar a rentas de monopolio si la distinción es única y original, como una pintura de Picasso. El capital y el Estado capitalista, aunque sobre todo este último, han mostrado últimamente un profundo interés por aspectos de la reproducción social que afectan a las cualidades competitivas de la fuerza de trabajo. Si cierto país desea hacerse más rico desplazando la cadena de valor añadido de la producción al terreno de la investigación y el desarrollo, recabando así la riqueza que proviene del control de derechos de propiedad intelectual, debe disponer de una mano de obra instruida y científicamente cualificada que habrá que formar en el propio país. De ahí la inmensa importancia de los departamentos de investigación en países como Estados Unidos o importar del extranjero. La formación de esa fuerza de trabajo tiene que comenzar a edad muy temprana, lo que pone todo el sistema educativo en el punto de mira de las preocupaciones del capital, aunque, como es su costumbre, prefiera no pagar por él si puede evitarlo. En países como Singapur y ahora en China, grandes inversiones estatales en educación a todos los niveles han sido decisivas para su éxito económico. El contexto tecnológico rápidamente cambiante y en particular el progreso de la robotización y de la inteligencia artificial, ya señalado anteriormente, ha alterado radicalmente el tipo de cualificación ventajosa para el trabajador y los sistemas educativos han tardado a veces en responder a las nuevas demandas. Hace más de 20 años, por ejemplo, Robert Reich señaló una incipiente división entre los servicios simbólico-analíticos basado en el conocimiento, la producción rutinaria y los servicios en persona. Entre los analistas simbólicos incluía ingenieros, expertos legales, investigadores, científicos, profesores, ejecutivos, periodistas, asesores consultores y otros trabajadores intelectuales dedicados primordialmente a reunir, procesar, analizar y manipular información y símbolos como modo de vida. Ese grupo de trabajadores que Reich estimaba que constituía alrededor del 20% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, gozaba de una posición privilegiada, en parte porque podía practicar sus actividades en casi cualquier país del mundo. Sin embargo, debían estar bien formados en habilidades analíticas y simbólicas, y buena parte de esto comienza en el hogar, donde gracias a sus juguetes electrónicos, los niños aprenden desde muy pequeño a usar y manipular datos e información adecuados para una economía incipiente basada en el conocimiento. Este grupo constituye el núcleo de una clase media alta relativamente rica, pero muy móvil dentro del capitalismo, que tiende cada vez más a apartarse y a encerrar su proceso de reproducción social en enclaves privilegiados separados del resto de la sociedad. Por el contrario, los obreros de la producción tradicional, por ejemplo en el acero y la fabricación de automóviles, y los trabajadores de servicios ordinarios tienen muy poco futuro, en parte porque esos son los empleos que desaparecen con mayor probabilidad, y en parte porque es probable que los empleados que sigan existiendo tengan bajos salarios y muy escasos beneficios sociales, debido simplemente a los enormes excedentes de mano de obra ahora disponibles. El tradicional interés por aumentar la productividad del trabajo de cierto segmento al menos de la mano de obra no abarcaba al principio toda la vida cultural y afectiva del trabajador. Aspectos de la reproducción social como la crianza de los niños o el cuidado de los enfermos y ancianos seguían siendo en muchos casos y lugares tareas del trabajador individual y quedaban fuera de consideraciones del mercado, como sucedía con muchos de los detalles particulares de la vida cultural, pero con las complejidades de la urbanización e industrialización capitalista. El Estado capitalista creyó cada vez más necesario implicarse en la regulación y suministro de servicios sanitarios, educativos, de control social e incluso en el cultivo de ciertos hábitos de comportamiento favorables a la autodisciplina y la ciudadanía en la población en general. Aunque todo el campo de la reproducción social sea, como dice Syndicats, el material carnoso,
desordenado e indeterminado de la vida cotidiana. También es un conjunto de prácticas estructuradas que se despliegan en relación dialéctica con la producción, con la que mantienen una tensión y un sustento mutuos. La unidad contradictoria entre la reproducción social y la reproducción del capital cristaliza como una contradicción cambiante de singular interés a lo largo de toda la historia del capital. Sus características actuales están años luz de distancia de las de 1850. La reproducción social, prosigue Katz, abarca la reproducción cotidiana y a largo plazo, tanto de los medios de producción como de la fuerza de trabajo para hacerlas funcionar. A su nivel más básico, depende de la reproducción biológica de la mano de obra, tanto de generación en generación como cotidianamente. También abarca la producción y reproducción de habilidades manuales, mentales y conceptuales. Todo esto se alcanza sobre la base del salario individual más el salario social proporcionado por diversas agencias estatales. Por ejemplo, educación y sanidad, e instituciones clave de la sociedad civil. Por ejemplo, las iglesias y una amplia variedad de ONG filantrópicas. Desde el punto de vista de los trabajadores, la reproducción social tiene un significado muy particular. Reciben un salario en dinero y deciden cómo gastarlo, algo que en sus primeros tiempos no interesaba al capital, pero ahora ya no es así, como veremos. Lo que los trabajadores necesitan para sobrevivir y reproducirse depende en parte de lo que ellos y sus familias y comunidades pueden hacer por sí mismos. En la reproducción social se absorbe una gran cantidad de trabajo no pagado, la mayor parte del cual, como han repetido y señalado muy correctamente las feministas, ha corrido a cargo tradicionalmente de mujeres y sigue siendo así hoy. La reproducción social es para el capital un campo amplio y conveniente en el que los costes reales se externalizan a los hogares y otras entidades comunales, distribuyéndose además muy desigualmente entre distintas capas o grupos de la población. En el caso de una proletarización parcial, como señalé anteriormente, casi todos los costes del ciudadano de los niños, enfermos y ancianos corresponde a las labores en el hogar de las sociedades campesinas o rurales. En condiciones de democracia social, en cambio, los movimientos políticos han obligado al capital a internalizar parte de esos costes, bien directamente mediante las pensiones, seguros y asistencia sanitaria prevista en los contratos salariales, o indirectamente mediante impuestos sobre el capital para mantener el suministro estatal de servicios propio de un estado del bienestar. Parte del programa y comportamiento político neoliberal más reciente ha consistido en externalizar en la medida de lo posible los costes de reproducción social, haciendo que los asumiera la población en general, a fin de elevar la tasa de beneficio para el capital reduciendo su carga impositiva. Se argumentaba que el estado de bienestar resultaba demasiado costoso y que el alivio de los impuestos al capital estimularía un crecimiento económico más profundo y más rápido, lo que a su vez, cuando se difundieran sus ventajas, beneficiaría a todo el mundo. Evidentemente nunca funcionó de esa manera, porque los ricos se apoderaron de prácticamente todos los ahorros sin compartir ninguno de los beneficios, excepto en la forma de cierta filantropía terapéutica moralmente cuestionable. Los hogares no son, empero, entidades aisladas. Están inmersos en una matriz de interacciones y relaciones sociales presentes en determinados lugares. Sus tareas son a menudo compartidas. En los barrios estadounidenses de clase media, por ejemplo, el uso compartido de los automóviles, el cuidado de niños, los acontecimientos colectivos como los picnics campestres, las ferias callejeras y las fiestas de bloque forman parte habitual de la vida cotidiana y existe incluso un electorado de mamás futboleras que se ha ganado la atención de los políticos. Existen muchos intercambios no monetarios de ayuda mutua dispersos por todas partes, desde ayudar a reparar el automóvil del vecino hasta pintar el patio o contribuir a mantener espacios comunes para su disfrute común. Es evidentemente un conjunto muy variado de prácticas, pero es innegable que en muchos lugares del mundo los hogares colaboran en todo un conjunto de actividades de ayuda mutua que crean ciertas apariencias de vida en común.
Tales prácticas quedan formalizadas en el establecimiento de asociaciones comunales, asambleas étnicas, organizaciones religiosas, etc., que dedican considerablemente atención a definir y mantener, a veces represivamente, las condiciones de vecindad adecuadas para la reproducción social. Tales asociaciones pueden constituir la base de movimientos sociales más amplios, y de ellas provienen muchas de las inspiraciones para la idea de que es posible otro tipo de vida, distinto del derivado de las puras transacciones mercantiles monetizadas. Eso no significa, sin embargo, que el asalto neoliberal contra el suministro por el Estado de servicios sociales pueda verse contrarrestado por una multiplicación de las prácticas de ayuda mutua, y las pruebas parecen apuntar en sentido contrario, esto es, que la ética individualista y egoísta de maximización de los beneficios mediante la cual funciona el neoliberalismo, junto con otras características como la creciente movilidad geográfica, ha reducido la ayuda mutua como rasgo de la vida social en común, excepto en comunidades que definen sus lazos en términos religiosos o étnicos. Tampoco ayuda en nada la creciente predilección de los consumidores por tratar su hogar como una inversión especulativa a corto plazo más que como un lugar donde establecer una vida coherente y asentada. También es cierto que los modos de vida urbana que produce típicamente el capital, en particular con respecto a la dependencia del automóvil, no favorecen mucho la creación de redes sociales de ayuda mutua que puedan alentar formas de reproducción social más adecuadas y satisfactorias. Por detrás de todo esto acecha una contradicción incipiente y potencialmente muy dañina que hemos encontrado antes en diversos contextos bajo distintas apariencias. Trabajadores y hogares constituyen una fuente significativa de demanda efectiva y desempeñan un papel importante en la realización de los valores en el mercado. Si producen por su cuenta y para sí mismos fuera de este, se surten menos del mismo y supone una menor demanda efectiva. Este es el problema de la proletarización parcial y explica por qué, en determinado momento, suele dar paso, habitualmente bajo la presión del capital, a una proletarización plena. Si se desmantela el estado del bienestar, con él desaparece buena parte de la demanda efectiva y el terreno para la realización de los valores se contrae. Este es el problema de la política de austeridad. La contradicción entre la creciente rentabilidad potencial del capital en la producción y su menor rentabilidad potencial en la realización debido a una demanda efectiva insuficiente se intensifica cuando los intentos de gestionar la contradicción entre reproducción social y producción oscilan de un extremo al otro. Como respuesta parcial a este dilema, en la historia del capital ha habido una larga tendencia a suplantar el trabajo en el hogar por transacciones basadas en el mercado, desde el corte de pelo hasta los platos congelados o la comida rápida, el lavado en seco, el entretenimiento y el cuidado de los niños y los ancianos. La privatización y mercantilización de las tareas personales en el hogar, junto con la creciente intensidad del capital en las tecnologías domésticas, desde las lavadoras y aspiradoras hasta los hornos de microondas y por supuesto las propias viviendas y los automóviles, cuya compra supone un considerable gasto, a menudo financiado mediante deudas. No solo ha transformado radicalmente la naturaleza de las economías de los hogares, sino que también ha revolucionado los procesos de realización del valor del capital en el mercado. La mercantilización de la vivienda en todo el mundo ha abierto un vasto campo de acumulación del capital mediante el consumo de espacio para la reproducción social. El capital se ha ocupado durante mucho tiempo, como hemos visto, en la promoción de un consumo racional, entendiendo como tal el tipo de consumo de los hogares que nutre la acumulación de capital, sin tener en cuenta si satisfacía o no carencias y necesidades humanas reales, sean estas cuales sean. La reproducción social se ha visto cada vez más infectada y en algunos casos totalmente transformada por tales consideraciones. Este hecho elemental ha suscitado muchas reflexiones sobre el papel creciente del capital en el dominio de lo que Günther Habermas llama, siguiendo al filósofo alemán Edmund Husserl, nuestro mundo de vida, o lo que Lefebvre denominaba vida cotidiana. La penetración sistemática de casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana por el capital y sus productos en una forma u otra han provocado evidentemente resistencias, pero para la mayor parte de la población mundial ha sido una batalla perdida, aunque no se recibiera con gran entusiasmo.
Entre la izquierda progresista, en particular algunas feministas socialistas, se ha argumentado que habría que pagar un salario por el trabajo en el hogar. Dado que una parte abrumadoramente grande de ese trabajo es realizado por mujeres, el razonamiento político está claro, pero desgraciadamente solo consigue promover la monetización total de todo, lo que en último término favorece al capital. Aparte de la pura dificultad de la monetización de las tareas del hogar, es improbable que tal medida beneficiara a la gente, y menos aún a las mujeres, que muy probablemente seguirán siendo desmesuradamente explotadas aunque se les pague su trabajo en el hogar. Así pues, aunque el eminente historiador francés Fernand Braudel estaba muy acertado cuando afirmaba que la esfera de la vida material y la reproducción material de la gente corriente a finales del periodo medieval tenía muy poco o nada que ver con el capital o siquiera con un mercado, esa formulación carece de relevancia para nuestra época, excepto en las cada vez más escasas y remotas zonas del mundo. Por ejemplo, sociedades indígenas o poblaciones campesinas muy apartadas, donde el capital no ejerce todavía su influencia dominante. La mercantilización de la vida cotidiana y de la reproducción social han creado a gran velocidad un espacio muy complejo para la lucha anticapitalista. La esfera de la reproducción social se ha convertido casi en todas partes en foco de actividades capitalistas muy intrusivas. Los tentáculos del Estado y la influencia y el poder del capital proliferan ahora de mil formas diferentes en el seno de la esfera de la reproducción social en casi todo el mundo. Cierto es que no todas esas intervenciones son perniciosas. En muchos lugares del mundo es en la reproducción social donde se manifiesta más descarnadamente la opresión y violencia contra las mujeres, donde se les niega la igualdad de oportunidades en la educación, donde abunda la violencia y el abuso de los niños, donde la intolerancia alimenta el desprecio hacia los demás, donde los trabajadores descargan su propia experiencia amarga de violencia y opresión en el proceso de trabajo contra los demás miembros del hogar, donde el alcohol y las drogas se cobran su peaje. Por eso se hace tan necesario un mínimo de regulación social e incluso de intervencionismo del Estado en el mundo de la reproducción social, aunque eso pueda dar lugar a un encuadramiento burocrático de la vida cotidiana y de la reproducción social que deje muy poco espacio para un desarrollo autónomo. Además, la profunda inserción material de todos los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo en la red de la vida social y biológica ha dado lugar a un mundo en el que se hace cada vez más evidente tanto la contradicción entre un excesivo consumismo de los hogares potencialmente alienante y el consumo necesario para una reproducción social adecuada, como la contradicción existente entre la reproducción social de la fuerza de trabajo y la reproducción del capital. ¿Qué proporción de la reproducción social contemporánea en Estados Unidos, por ejemplo, se dedica a acostumbrar a tanta gente como sea posible al insano arte del consumo desenfrenado y de las finanzas especulativas en lugar de formarla para ser buenos y cualificados trabajadores? Lo que Randy Martin llama financiación de la vida cotidiana se ha convertido durante la última generación en una intromisión descarada en la reproducción social. Si preguntamos algo elemental como ¿en qué proporción está la reproducción social financiada mediante la deuda y cuáles son las consecuencias de este hecho? Las respuestas son asombrosas. En muchos países del mundo los prestamistas usureros han sido siempre una figura destacada y siguen siéndolo al día de hoy. En gran parte de India, la reproducción social se efectúa a la sombra del poder acechante del usurero. Esa situación no se ha visto aliviada por la irrupción de las instituciones de microcrédito o microfinanzas, que en algunos casos ha llevado a algunas personas, en su mayoría mujeres, al suicidio, como única salida posible de su endeudamiento colectivo. Por el contrario, el endeudamiento personal asociado con la reproducción social se ha convertido en un problema calamitoso de una u otra forma en casi todas partes. El enorme endeudamiento de los estudiantes en Estados Unidos se ve ahora reproducido en Gran Bretaña, Chile o China, mientras que el endeudamiento para financiar la prosecución de la vida cotidiana ha ido aumentando a un ritmo asombroso. En tan solo unos pocos años la deuda personal en China ha crecido por encima de los ingresos, cuando hacia 1980 era prácticamente nula.
Esta generalización se interseca, no obstante, con el desarrollo geográfico y desigual de las contradicciones. En algunos países, como en Estados Unidos, donde el consumo supone más del 70% del PIB, parece tratarse sobre todo de proporcionar la demanda efectiva mediante un consumismo alienado que corrompe las formas razonables de reproducción social, mientras que en otros se centra más en la reproducción social de una mano de obra capaz de proporcionar valor incesantemente. Por ejemplo, China, donde el consumo supone alrededor del 35% del PIB. En ciudades divididas como Lagos, San Paulo e incluso Nueva York, una parte de la ciudad se entrega al consumo de lujo mientras que la otra se dedica a la reproducción de una mano de obra fácilmente explotada pero en gran medida sobrante. El estudio de la reproducción social en esos distintos ámbitos revela un enorme abismo, tanto en las cualidades como en el significado de las actividades en el hogar, sin que haya apenas características comunes. Esas divisiones dan lugar a algunas manifestaciones curiosas en el campo de la moralidad burguesa, al tiempo que se condena el hecho, primero en Pakistán y más tarde en India, de que los niños trabajen por unos céntimos 10 o 12 horas al día en la fabricación de balones con los que juegan muy lejos futbolistas que ganan millones. Esos mismos moralistas permanecen totalmente ciegos a la explotación por el capital de sus propios hijos como consumidores en el mercado, aunque a esos niños se les estén inculcando igualmente las oscuras artes del comercio, así como las manipulaciones bursátiles. Dinero por nada, sin más que pulsar las teclas de sus terminales. Búsquese en Google el caso de Jonathan Leveth para entender lo que quiero decir. Con solo 15 años había ganado varios millones de dólares comerciando con participaciones en pequeñas compañías, creando redes de chateo para proporcionar las acciones que acababa de comprar y venderlas al elevado precio al que sus valoraciones favorables en la misma red daban pábulo. Al ser denunciado por la Securities and Exchange Commission, respondió simplemente que eso era lo que se hacía día tras día en Wall Street. La SEC le puso una pequeña multa y abandonó todo el proyecto de querella como una patata caliente, porque el caso es que Leveth llevaba razón. Las contradicciones de la reproducción social no se pueden entender fuera de las circunstancias geográficamente diferenciadas, aunque también ellas hayan cambiado espectacularmente su carácter general con el tiempo. Las contingencias de la actividad material, de las formas culturales y de los modos de vida locales son de gran importancia en casi todo el mundo. Como señala Katz, la reproducción social permanece necesariamente ligada al lugar, en un contexto en el que el capital es enormemente móvil. El resultado es que se producen todo tipo de descoyuntamientos en el espacio, en las fronteras y al pasar de una escala a otra, con tanta probabilidad de recurrir a desigualdades sedimentadas en las relaciones sociales como de provocar otras nuevas. Trabajadores agrícolas criados en México acaban trabajando en los campos de California. Mujeres criadas en Filipinas desempeñan un gran papel en el trabajo doméstico en la ciudad de Nueva York. Ingenieros o matemáticos formados bajo el comunismo en lo que era en otro tiempo la Unión Soviética acaban en Cabo Cañaveral, mientras que ingenieros informáticos formados en India acaban trabajando en Seattle. La reproducción social no tiene que ver únicamente con la cualificación en el trabajo y la organización de los hábitos de consumo. Como dice Katz, la reproducción de fuerza de trabajo exige toda una variedad de formas y prácticas culturales que son también geográficas e históricamente específicas, y esto incluye todas aquellas asociadas con el conocimiento y el aprendizaje, las concepciones mentales del mundo, los juicios éticos y estéticos, las relaciones con la naturaleza, los hábitos y valores culturales, así como el sentido de pertenencia que subyace a las lealtades a la localidad, la región y la nación. La reproducción social también inculca las prácticas que mantienen y fuerzan la conciencia de clase y otras categorías de diferencia, así como un conjunto de formas y prácticas culturales que contribuyen a fortalecer y naturalizar las relaciones sociales de producción y reproducción dominantes. Mediante esas prácticas sociales, los agentes sociales se convierten en miembros de la cultura que al mismo tiempo contribuyen a crear y construyen su identidad en su seno y contra ella. Tal como concluye Katz,
Las cuestiones de la reproducción social son polémicas y resbaladizas, pero es en esa arena donde se puede observar mejor los estragos de la producción capitalista globalizada. Es el ámbito donde es más patente la destrucción creativa del capital en su aspecto más insidioso, al promover, como lo hace, un consumismo alienante y modos de vida individualistas que conducen a lo que equivale a poco más que codicia egoísta, grosera y competitiva, al tiempo que atribuye la responsabilidad a sus víctimas cuando fracasan, como no puede sino suceder, en el desarrollo de su supuesto propio capital humano. Es la esfera donde comienza la reproducción de la desigualdad, y al carecer de toda contratendencia poderosa, también acaba. En Estados Unidos, por ejemplo, la movilidad social está prácticamente paralizada, de manera que todo descansa sobre un proceso de reproducción social que es muy desigual y estrechamente canalizado, si no directamente discriminatorio. Si en otro tiempo el pueblo en general se las apañaba por sí mismo para reproducirse sin un adarme de ayuda del capital o del Estado, ahora tiene que reproducirse en medio de enormes corrupciones e intervenciones del Estado y el capital para construirse una vida cotidiana orientada no solo a cubrir los puestos altamente diferenciados, incluido el de zángano u holgazán, en un tipo particular de mano de obra, sino también a convertirse en sumidero para una enorme variedad de productos innecesarios y no deseados que el capital produce y comercializa con tanto talento. También están, por supuesto, quienes ven la contradicción y buscan formas de eludirla. Algunos anhelan un regreso a modos autóctonos de pensamiento y de vida, o al menos ven con cierta esperanza la posibilidad de organizar un desafío a las formas groseras de reproducción social contemporánea bajo el capitalismo consumista plenamente organizado, construyendo comunidades alternativas sobre la base de asociaciones de trabajadores y hogares en red. Pero la estrategia del capital para infectar con el consumismo la reproducción social viene siendo persistente desde hace mucho tiempo y está generosamente financiada por un sector de la publicidad y la promoción que no se detiene ante nada para conseguir vender sus productos. El eslogan de los propietarios de los nuevos grandes almacenes en el París del Segundo Imperio, cuando trataban de obtener mayor cuota de mercado, era conseguir ganarse a las mujeres. Más recientemente ha sido ganarse a los niños, cuanto más pequeños mejor, lo que ha dominado gran parte de la publicidad consumista. Si los niños son educados frente a un televisor, con juegos de ordenador o con un iPad, esto tiene consecuencias de gran alcance para sus actitudes psicológicas y culturales, sus concepciones mentales del mundo y sus posibles subjetividades políticas futuras. La reproducción es un problema controvertido, dice Katz, en parte porque se centra en la reproducción de las propias relaciones sociales y formas materiales que son tan problemáticas. Por esta razón, es improbable que la reproducción social sea una fuente de sentimientos revolucionarios. Sin embargo, es mucho lo que depende de ella, incluido la política de oposición. La ubicuidad de la reproducción social la convierte en un observatorio central desde que elabora una crítica del capital en una de sus formas más insidiosas. Este era precisamente el proyecto de Henri Lefebvre en su Crítica de la vida cotidiana, en la que pretendía ofrecer una crítica de la individualidad, la conciencia privada y el individualismo, una crítica del dinero que entendía en términos de fetiche y de alienación económica, una crítica de las necesidades, alienación psicológica y moral desde el consumismo, aunque no, por supuesto, desde el consumo necesario, una crítica del trabajo, alienación del trabajador, y para concluir, sin que fuera menos importante, una crítica del concepto e ideología de la libertad, el poder sobre la naturaleza, en particular sobre la naturaleza humana. Esto nos lleva a la forma política de las respuestas anticapitalistas a lo que ha sucedido con la vida cotidiana bajo el capitalismo, que ha transformado tanto la reproducción social. La negación de múltiples alienaciones debe ser la punta de la lanza de cualquier respuesta política a las degradaciones de la vida cotidiana y a la pérdida de autonomía en la reproducción social a manos del capital y del Estado capitalista. Eso no significa que la única respuesta a esta situación sea que el hogar individual aislado pueda hacer lo que quiera. La alternativa es la inserción de los hogares en una red social con el objetivo de gestionar y hacer avanzar una vida en común llena de valores civilizados.
Retomaremos esta alternativa en la conclusión. Entretanto, el último apartado de Lefebvre, la crítica de la libertad, también exige una atención cuidadosa, ya que se sitúa en la encrucijada de otra de las principales contradicciones del capital, como veremos en el estudio de la 14ª contradicción. Pero hay algo difícilmente discutible. Cualquier estrategia supuestamente radical que trate de empoderar a los desempoderados en el campo de la reproducción social, abriendo ese ámbito a la monetización y a las fuerzas de mercado, va exactamente en la dirección equivocada. Ofrecer cursos en formación financiera a la población en general significaría exponerla a prácticas depredadoras mientras tratan de gestionar sus propias carteras de inversión como pececitos nadando en un mar plagado de tiburones. Ofrecer servicios de concesión de microcréditos y microfinanzas anima seguramente a la gente a participar en la economía de mercado, pero de tal forma que tendría que maximizar la energía que tiene que emplear mientras se minimizan sus ganancias. Ofrecer títulos legales por la propiedad de la tierra y de las viviendas, con la esperanza de que eso aporte estabilidad económica y social a las vidas de los marginados, no evitará que a largo plazo sean desposeídos y expulsados de ese espacio y lugar del que ahora disponen en virtud del derecho consuetudinario de usufructo.